Bueno, como queremos ser rigurosos como siempre, lo intentamos. Son las 9. Bienvenidos a todos los que estáis ahí a uno de nuestros nuevos webinars, eventos que, como sabéis muchos de vosotros, que sé que nos estáis siguiendo desde hace tiempo, bueno, pues hacemos estas actuaciones bueno, pues enmarcadas en la oficina Acelera Pyme y bueno, pues venimos haciéndolos ya hace un año. Sé que ya muchos, pues como os digo, ya nos conocéis, pero bueno, siempre es interesante volveros a recordar y para los que no nos conocéis también, bueno, qué es lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme. La oficina Acelera Pyme es un punto de información y asesoramiento homologado por el Ministerio de Transformación Digital, asesoramiento a emprendedores, autónomos y pymes en su impulso a la digitalización. Tenemos el punto de asesoramiento presencial y también a través de nuestra web poder acceder, tenéis el acceso a todos los servicios y herramientas y aplicaciones pues, para que esto resulte más fácil. Como os digo, hacemos estas actuaciones, estos eventos, estos webinars para daros un poquito de luz, alguna solución, algunos conocimientos interesantes como va a ser el de hoy, seguro para todos vosotros, pues para ayudaros a, pues, bueno, a mejorar, a tomar pues, iniciativas, e impulsar la innovación en las empresas. Bueno, pues dentro de, como os digo, dentro de nuestro objetivo es es ir de la mano con vosotros, facilitaros de todas las maneras posibles que esto se lleve a cabo. Para eso yo también quiero hacer ese hincapié, bueno, ya venimos haciéndolo a través de las redes sociales. Nosotros tenemos una herramienta que creemos de verdad que es óptima, ¿vale? Para analizar y detectar esas necesidades que podéis tener las empresas en esta área de digitalización y de tecnología, que es el diagnóstico. La web que ahora os dejaré, la web de Acelera Pyme, para recordárosla, y esta herramienta concreta es un test de madurez. Sé que hay muchos en diferentes páginas, pero bueno, nosotros hemos hecho este test que creo que es bastante útil y para iniciar luego una ruta, una hoja de ruta y bueno, pues poder ir supliendo esas carencias que tenéis todos o algunos en las empresas hoy en día. Y bueno, pues no quiero tampoco liarme mucho porque hoy venís a escuchar a otra persona. Os voy a presentar a Álvaro Monclús, abogado y socio del despacho Monclús Abogados. Él es experto en el asesoramiento jurídico a empresas y en lo que nos atañe ahora mismo, pues sobre todo especialista también en fondos europeos y ayudas públicas. Hoy, concretamente, ya sabéis que viene a poner un poco de luz, ¿vale?, a estas ayudas que ya conocidas todas por PAIP, que creo que es el nombre por la que le conocéis todos, que, bueno, pues que ya sabéis que están ahora en vigor, que sabéis que tienen un límite de, ¿vale? Y tenéis que, bueno, pues que daros prisa los que queráis pues poder aportar o apostar por ella. Ahora os contará Álvaro seguramente mucho más de lo que yo os puedo contar, de, bueno, los criterios y todo lo que tenéis que tener en cuenta para estar en el top de la escala para poder optar a esta subvención, ¿vale? Y, bueno, sin más, Álvaro, yo te dejo aquí a tu público, ¿vale? Me retiro. Una cosita antes de nada, sí que a nivel de logística sois muchos y la verdad es que es de agradecer la confianza que habéis depositado, sobre todo un éxito en este webinar. Por eso entenderéis y como venimos haciendo también, las consultas, preguntas, sí que preferimos, bueno, queremos por favor que lo hagáis a través del chat, que veréis que tenéis. Podéis trasladar cualquier consulta, cualquier pregunta. Álvaro, en la medida en que él vea, las va a ir contestando o al final de la sesión. Y, bueno, si queda alguna pregunta, sabéis que tenemos una horita que intentamos ceñirnos a esta hora para que todo el mundo luego pueda trabajar en lo que tiene que trabajar, ¿vale? Entonces, cualquier cosita, no os preocupéis, que Álvaro estará encantado de poder solucionar, bueno, pues en otros momentos esas preguntas y esas dudas, ¿vale? Venga, pues os dejo con Álvaro. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias, por supuesto, a la oficina de Acelera Pyme y a CB Aragón por la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros para arrojar un poco de luz, como bien ha dicho Mónica, y sobre todo centrarnos en los aspectos más importantes de la convocatoria que os contaré. Agradeceros también a todos vosotros, empresarios que estáis hoy aquí, pues bueno, dedicando una hora de vuestras apretadas agendas a escucharme.
Y como digo, he intentado, ya lo veréis, en un PowerPoint de referencia, pero he intentado ser bastante sintético y, bueno, ir un poco a los puntos clave de la convocatoria, para que por lo menos todos os llevéis hoy una idea esencial de lo importante. Asumo que muchos de vosotros ya conocéis la convocatoria, os habéis presentado en convocatorias anteriores y probablemente haya gente también hoy de la audiencia pues que no las conozca o que les sonaran y no se han presentado. Entonces, bueno, es un poco, la idea lo he hecho un poco para todos, ¿vale? O sea, decir, aspectos importantes, muy práctico, que os sea también dinámico y entretenido escucharme y sobre todo pues, los aspectos que yo considero más importantes desde un punto de vista teórico y también práctico por nuestra experiencia en la gestión de expedientes a esta convocatoria. La presentación se titula Fondos Europeos y tu empresa, ¿por qué no? Bueno, es un título que suelo utilizar también en otras de mis presentaciones. Al final, bueno, pues al final es verdad que me imagino que estáis todos ante un mare magnum de información en materia, sobre todo estos años atrás, de fondos europeos, hay muchas convocatorias y un poco, ¿no? Yo cuando hablo con mis clientes, pues la gente te dice, oye, y esto al final, pues oye, me puede entrar, me puede encajar el proyecto, aquí sí, aquí no. ¿Qué plazos hay para presentar? Que suelen ser plazos cortos. Pues bueno, al final es decir, ¿y tu empresa por qué no? Si estáis bien asesorados, bien informados, bueno, pues ¿por qué no presentaros y por qué no intentar conseguir una potencial ayuda a fondo perdido? El motivo por el que estamos hoy aquí todos es la convocatoria, la nueva convocatoria, como bien ha dicho Mónica, enmarcada dentro de la SPIPE, que es el programa del Gobierno de Aragón para la ayuda para la pyme aragonesa. Y dentro de ella es, proyectos empresariales, línea TDI FEDER, correspondientes al ejercicio 2025. ¿De acuerdo? Es una convocatoria que ha salido anticipada en 2024, pero con cargo a los presupuestos del año que viene y que se resolverá en 2025. Como digo, quería ser muy sintético en la estructura, digamos, de la diapositiva para que sea más sencillo seguirme. ¿A quién va dirigida esta convocatoria? Pues se trata de una convocatoria de ayudas públicas a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva, lo que quiere decir que es una convocatoria que se rige por unos criterios de valoración y a mayor puntuación, pues obviamente más opciones de llevarte subvención. Para proyectos de inversión dirigida a pyme y gran empresa, está pensado tanto para desde micro, pequeña, mediana y también para gran empresa, que vayan a desarrollar su actividad en Aragón y que estén vinculadas a la actividad industrial. Esto es importante. Aquí al final esta convocatoria tenéis que pensar que está enfocada a industria, eso es evidente, o sea, todos los CNAEs, digamos, industriales estarían dentro, serían potenciales beneficiarios de esta convocatoria de ayudas, pero también empresas que prestan servicios a la industria. Como decimos aquí en el segundo guión, empresas que prestan servicios a la industria, tales como servicios de I+D+I, diseño industrial, TIC y soluciones digitales, medio ambiente o logística, también serían potenciales beneficiarios de esta convocatoria. Es decir, industria es evidente que es potencial beneficiario, es a la que no ofrece dudas, pero también, digamos, pues las empresas que están alrededor de la industria y que pueden prestar servicios a la industria. Aquí los casos más claros pues son también empresas tecnológicas, como dice aquí, de TIC y soluciones digitales, que prestáis o que prestan servicios en materia de digitalización, ahora que estamos también aquí en la oficina de Acelera Pyme, a empresas. También podrían ser potenciales beneficiarios, pues con desarrollos de software, por ejemplo, a medida, y desarrollos y proyectos de digitalización para las empresas en general. Aquí, digamos, como un poco ya un aspecto práctico, digamos, industria, te tendrías que ir a la Ley de Industria de Aragón, que ahí es la que te define bien qué se considera por industria, pero ya digo que con carácter general es bastante amplio, ¿vale? Pero bueno, solo a título, digamos, ilustrativo, pues por ejemplo, actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, aprovechamiento o reutilización de productos industriales, obviamente industria manufacturera, actividades de generación, distribución y suministro de energía, instalaciones nucleares y radioactivas, industria de fabricación de armas, industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras. Aquí hago un inciso, porque industria agroalimentaria en principio aquí tiene que ser industria alimentaria en la que haya al menos una mínima transformación de producto, ¿vale? Digamos lo que es el sector primario
puro, el primer, digamos, escalón, ese estaría excluido porque estos tienen otras vías de subvención con fondos FEADER, que son para temas de desarrollos agrícolas. Entonces, digamos, industria alimentaria o agroalimentaria, siempre que haya, como digo, al menos una pequeña transformación de producto, sí que podría ser potencial beneficiaria de esta convocatoria. De hecho, todos los años se presentan, digamos que en Aragón la industria alimentaria es un sector muy, como sabéis, muy relevante, muy importante, de mucho peso en la economía, y en esta convocatoria anualmente se suelen presentar bastantes empresas de industria agroalimentaria. Y luego, por último, industrias también relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones, actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad, fomento de la cultura, industrias, tecnologías medioambientales y actividades industriales biotecnológicas. No lo he querido poner en el PowerPoint porque era muy largo, pero un poco para que os hagáis a la idea de que en principio es una convocatoria muy amplia en la cual tienen cabida la gran mayoría de, mucha tipología de empresas y, como digo, están definidas en la ley que acabo de mencionar. En segundo punto, para que os quedéis con cifras y fechas relevantes de la convocatoria. Importe de la convocatoria por la que sale este año es de 10.025.000 euros. Para que un poco pongáis en contexto y os preguntéis, ¿pero esto es mucho o es poco? El año pasado inicialmente se aprobó por un poco menos, ampliaron esta cantidad y aún así en julio-agosto, como había habido un exceso de peticiones bastante evidente, ampliaron a 11,5. ¿Vale? O sea que este año, digamos, la que está ahora pendiente de justificar, la que está la gente ya justificando proyectos, esa se ha quedado más o menos en unos 11,5 millones de euros. Y este año salió por 10.025.000. Yo aquí, si me preguntáis si me tengo que mojar, yo creo que será similar a la del año pasado, en cuanto yo creo que al final volverán a ampliar algo el presupuesto. O sea, yo calculo, desde luego, podríamos estar fácilmente en torno a los 11,5 como el año pasado. Es un poco nuestra previsión, pero hay que ser prudentes. A día de hoy, lo que se ha convocado en la publicación de la convocatoria son los 10.025.000. 3 fechas importantes. Fecha de publicación de la convocatoria se publicó el 25 de septiembre, pasado 25 de septiembre. Para que también lo pongáis en contexto, el año pasado se publicó el 1 de diciembre, este año el 25 de septiembre. Bueno, hay bastante más tiempo para presentar bien los proyectos. Fecha límite para presentación de proyectos es el 15 de enero del 24. Esto sí que no varía, el año pasado era igual, pero como os digo, el año pasado era de 1 de diciembre a 15 de enero para presentar proyectos, y este año el plazo es bastante más largo. Fecha de publicación 25 de septiembre, fecha límite para presentar proyectos 15 de enero. Y el periodo subvencionable, aquí sí que ha habido un cambio, además, relevante respecto al año pasado. El año pasado se publicó la convocatoria, como digo, el 1 de diciembre, y el periodo subvencionable era del 1 de septiembre al 31 de agosto, y este año ha cambiado. Este año el periodo subvencionable sigue siendo una anualidad de gasto, pero el periodo subvencionable va desde el 1 de junio del 24 hasta el 31 de mayo del 25. Es decir, te recoge, digamos, gasto retroactivo hacia atrás, es decir, de actuaciones que puedan estar pagadas desde el 1 de junio del 24, y proyectos que todavía no se hayan desarrollado o se estén desarrollando. Es decir, eso es una cosa, un aspecto, yo creo, positivo de la convocatoria, es decir, pues para gente que esté pensando, yo ya tengo alguna inversión realizada desde el 1 de junio del 24, puedo presentar el proyecto. Gente que esté pensando en desarrollar nuevos proyectos también, hasta el 31 de mayo del 25. Y al final, bueno, pues es un periodo subvencionable que es bastante amplio y sobre todo que te pilla gasto hacia atrás, que no suele ser lo habitual. Veo, al hilo de esto, voy viendo aquí fecha límite para presentación de proyectos. Creo aquí que hay varios comentarios en este sentido en el chat. Es 15 de enero. El último día para presentar expedientes es 15 de enero de 2025. Perdón, de 2025, sí, es que estaba visto que aquí he puesto, que tenía una errata, he visto que he puesto 15 de enero del 24, 15 de enero del 25, efectivamente. Gracias por la observación. Seguimos. En cuanto a la tipología de proyectos subvencionables, también he hecho un resumen sencillo porque la convocatoria es extensa. Proyectos de transformación digital, al final, Industria 4.0, es decir, todo lo que sea, digamos, eficiencia en los procesos productivos de las compañías e implantación de soluciones digitales sería potencialmente subvencionable. He puesto aquí simplemente 2 ejemplos, pero hay más.
proyectos de transformación digital, Industria 4.0, Industria 5.0 ahora también, robótica, Internet de las cosas, pues, conectividad de la maquinaria industrial, pues captura de datos, conectividad, digamos, transformación digital en un sentido muy amplio del concepto. Proyectos igualmente que impulsen sostenibilidad y transición verde, pues un poco, digamos, en la misma línea también, empresas que invierten o que vais a invertir en intentar que los procesos productivos sean más eficientes, pues lo mismo, inversiones que estén encaminadas a la eficiencia, a la sostenibilidad, a la reducción de residuos, al menor uso del plástico, etcétera, en los procesos productivos, es decir, que sean más eficientes. 3, proyectos también que fomenten la innovación, tanto de investigación industrial y desarrollo experimental como de diseño industrial de productos y servicios. Y he querido acabar esta diapositiva con ejemplos pues, concretos, pues, por ejemplo, de estos años pasados que han sido potencialmente subvencionables. Hay muchos, pero bueno, los más comunes, los que nosotros en el despacho detectamos que más gente suele concurrir, pues por ejemplo, la adquisición de maquinaria industrial nueva. Nosotros al final, bueno, pues trabajamos mucho pues, con la industria manufacturera aragonesa y la alimentaria también. Y aquí te das, bueno, lo que detectas es que, digamos, la inversión que más se repite es pues, la inversión en nuevos equipos de producción, nuevos equipos de envasado, nuevas máquinas pues, para el sector del metal de corte láser, digamos, al final, maquinaria nueva, que como bien sabéis, hoy en día la tecnología avanza a una velocidad fugaz y hay que estar pues, muy encima de las novedades que nos plantea el mercado para intentar llegar a nuevos clientes y nuevos proyectos. Y al final, pues bueno, es una de las inversiones que más se repite. O sea, digamos, adquisición de activos fijos, ¿vale? Y eso sería, obviamente, subvencionable, ¿vale? Siempre que cumpla una serie de requisitos que luego veremos. También he querido destacar adquisición e implantación de ERPs, pues con sistemas de gestión de empresas pues altamente digitales, pues los procesos que antes o se podían hacer manualmente o se podían hacer de una forma más ineficiente y menos sofisticada, pues con todo lo que sea digitalizar procesos de las compañías, tanto aquí un poco la idea es cuanto más afecte al proceso productivo, mejor. Es decir, si hay, también digamos serían potencialmente subvencionables los procesos de organización interna de la compañía, pues facturación, organización interna, pero es cierto que cuanto más se acerque al proceso productivo, mejor. O sea, todo lo que sea, digamos, para que os quedéis un poco con la idea central de digitalizar procesos cada uno el suyo. Pues procesos logísticos, procesos de envasado, industria agroalimentaria, procesos de corte y chapa en una industria del metal, etcétera. ¿Vale? Digamos, aquí, cuanto más se acerque al proceso productivo, cuanta más incidencia tenga, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como desde el punto de vista de la digitalización del proceso productivo, es lo que más se va a ayudar y lo que más puntuación vas a obtener para luego intentar estar lo más arriba posible en la clasificación. En cuanto a costes subvencionables, aquí quería hacer un resumen sencillo de la convocatoria en cuanto a qué costes se van a subvencionar. Una cosa son los gastos subvencionables, que es más general, y otra cosa ya es, dentro de los gastos, pues qué costes concretos está pensada la convocatoria para subvencionar. Hay varias categorías de gasto y en función de cada categoría pues tienen unos determinados costes que se subvencionan. Entonces, las categorías que te marca la convocatoria son, en primer lugar, categoría de ayudas regionales a la inversión y de inversión a favor de las PYME, es decir, aquí se subvenciona los costes de adquisición de activos nuevos, materiales o inmateriales, excluidos los terrenos y parcelas. Es decir, como estaba hablando hace un escaso minuto, los costes de adquisición de la nueva maquinaria, por ejemplo, entrarían aquí. También como activo inmaterial entraría todo lo que es software, hardware, etcétera, ¿vale? En segundo lugar, categoría de ayudas a la investigación industrial y desarrollo experimental. Aquí, para tema de, digamos, de I+D y de desarrollo experimental de nuevos productos, sería potencialmente subvencionable tanto los costes de personal técnico internos de las compañías, o sea, es decir, personal vuestro contratado, o si tenéis, obviamente, departamento de I+D, o si contratáis a personal en cuenta ajena para desarrollar este tipo de productos. Dice aquí la convocatoria que tiene que ser una participación justificada, concreta y específica en el proyecto.
Además, aquí os cuento un poco en la práctica que los costes de personal propios de la empresa, aparte de que las convocatorias los topa 45 euros hora, creo que es, bueno, pues lo suelen mirar con bastante lupa. Es decir, bueno, hay que justificarlos muy bien para que te los admitan como gasto subvencionable. En segundo lugar, también se admitiría dentro de la categoría de ayudas a la investigación industrial y desarrollo experimental los costes de consultoría externa en investigación o desarrollo de estudios de viabilidad, es decir, además de personal propio de la compañía, también se subvenciona que se subcontrate o que contrates con una consultora externa en investigación o desarrollo. La tercera categoría de ayudas es categoría de ayudas a la innovación en materia de procesos y organización, que aquí un poco la estructura de costes es la misma que la categoría anterior, es decir, también se subvencionan costes de personal técnico con una participación justificada, concreta y específica en el proyecto, y costes de consultoría, conocimientos e ingeniería externas en organización y o procesos. O sea, digamos aquí un poco la dinámica es la misma que en la categoría anterior. Costes de personal interno por un lado y consultorías externas por otro. Luego, la categoría de ayudas a la innovación en derechos de propiedad industrial, aquí está también muy claro, pues aquí se subvencionan, potencialmente se subvencionarían los costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. Y por último, la categoría de ayudas para servicios de consultoría técnica, se subvencionarían los costes de consultoría externa contratada para potenciar o abordar nuevos procesos estratégicos, y aquí la propia convocatoria te da algún ejemplo, como por ejemplo planes estratégicos de la empresa, planes de prospectiva, ampliación de mercados, planes de negocio o planes de transformación digital, entre otras actuaciones potencialmente subvencionables. Y costes de consultoría externa contratada para el diagnóstico, gestión o trabajos específicos en materia de diseño industrial, tanto de productos como servicios. Estas son las categorías de gasto que subvenciona la convocatoria. En función ya de cada uno de los proyectos que tengáis, pues puedes optar por unas o por otras. O incluso, obviamente, que esto suele ser habitual, pues una empresa que tiene, por ejemplo, varias inversiones previstas para esta anualidad, por ejemplo. Pues ahí hay gente que presenta varias líneas de actuación. Pues puede ser, por ejemplo, la línea 1, que tú presentes el coste, pues la compraventa de una maquinaria, la implantación de un software y un hardware, y además tengas también un desarrollo de un nuevo producto con tu departamento interno y demás. Pues bueno, esto es perfectamente posible y se pueden presentar dentro de una misma memoria técnica, dentro de una misma solicitud de ayuda, digamos, varias líneas de inversión. Obviamente, cada una por separado tiene que ser subvencionable, eso está claro que sí, pero es perfectamente posible y compatible, como digo, presentar un proyecto con varias líneas de actuación que sean diferentes entre sí. De hecho, esto es bastante habitual. En cuanto al marco regulatorio, vale. Marco regulatorio. ¿Por qué he puesto esto? Porque no ya por daros aquí un teoricismo jurídico, sino porque tiene su relevancia e importancia la convocatoria. Al final, esta convocatoria con fondos FEDER, que bueno, ya sabéis que son parte fondos europeos, parte fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es un programa, además, que está garantizado hasta 2027 con luego una prórroga de 2 años más hasta 2029. Se regula por 2 grandes reglamentos europeos de ayudas de Estado. Uno, el reglamento de ayudas de minimis, que, bueno, por quien no lo sepa, me imagino que la grandísima mayoría de vosotros estaréis familiarizados, pero otros no. Por los que no, minimis simplemente quiere decir que son ayudas entre comillas, de mínimos, que son ayudas más pequeñitas. Entonces, son ayudas que no tienen que pasar ciertos controles por Europa, y lo que es más relevante es que tú no puedes acumular ayudas de minimis por más de 300.000 euros en los últimos 3 ejercicios. Esto ha cambiado. Como bien sabréis también, me imagino, varios de vosotros. Los que no, os lo cuento. Antes el reglamento de minimis te dejaba acumular ayudas por importe de 200.000 euros en los últimos 3 ejercicios fiscales, y este año, justo hace un año, hace un poquito más de un año, entró en vigor el nuevo reglamento de minimis, que entre otras cosas, lo más relevante es que aumenta el límite de los 200.000 euros máximos de ayuda que tú puedes percibir a 300.000, o sea, lo incrementan en 100.000 euros. Era una vieja reivindicación de las empresas que se quedaban un poco cortos los 200.000, pues bueno, la verdad es que al final lo han modificado y lo han subido al alza en 100.000 euros. Entonces ahora está en 300.000 euros
y de fecha a fecha, digamos. Antes eran los últimos 3 ejercicios fiscales, ahora es desde la fecha de concesión de la ayuda 3 años hacia atrás. Entonces ahí puedes estar topado total o parcialmente. Yo siempre digo a mis clientes que buenas señales si estás topado, porque quiere decir que te han concedido una ayuda por importe de 300.000 euros. Hay gente, bueno, que te han podido, durante esos 3 años, te han podido ir concediendo ayudas más pequeñas y, digamos, tienes liberado el exceso hasta los 300.000 euros. Digamos, eso es lo más relevante del reglamento de minimis. Y luego hay otra vía de acceso también en esta convocatoria, que es el otro gran reglamento europeo de ayudas de Estado, que es el reglamento 651/2014 de 17 de junio de 2014. ¿Por qué pongo en uno no es necesario, en minimis, si os fijáis, pongo no es necesario efecto incentivador y en el reglamento 651 sí que es necesario efecto incentivador? Pues por lo siguiente. Como digo, esta convocatoria se rige por las dos vías, ¿vale? En principio, si no se dice nada, los técnicos de la DGA, cuando tú presentas el proyecto, te evalúan el proyecto y te lo, digamos, dirigen o incardinan por la vía de minimis. ¿Qué pasa con minimis? Que las ayudas de minimis sí que es posible que no tengan efecto incentivador, es decir, que tú has podido presentar gasto desde atrás. ¿Os acordabais al principio de mi intervención que decía que el periodo subvencionable era del 1 de junio del 24 hasta el 31 de mayo del 25? Pues la única manera de meter gastos desde junio es yendo por la vía de minimis, que digamos que es la vía por defecto. Si además queremos ir por la otra vía, por la vía del 651, aquí sí que sí tiene que haber efecto incentivador. Entonces, ¿qué quiere decir efecto incentivador? Pues que tú tienes que empezar a pagar los gastos del proyecto subvencionable y empezar a hacer las actuaciones a partir del día siguiente a que tú presentes la solicitud de ayuda, ¿vale? Entonces, al final, si tú aquí quieres presentar un proyecto que no hayas empezado, pues tendrá que ir por una de las dos vías, por minimis o por el reglamento 651, ¿vale? Es digamos, un sistema híbrido que al final es bueno porque posibilita a las empresas pues tener más agilidad en los proyectos y poder presentar proyectos, como digo, desde atrás, ¿vale? Desde el 1 de junio del 24. En cuanto a los criterios de valoración, ¿vale? Aquí al final, esto es lo más importante de la convocatoria. Al final, como decía al principio de mi intervención, es una convocatoria que se rige por un sistema de concurrencia competitiva, es decir, hay unos criterios de valoración y las empresas que más valoración obtengan, pues más arriba van a estar en la lista y más opciones van a tener de que al final le lleguen los fondos. Los criterios de evaluación son bastantes, ¿vale? No los he querido detallar minuciosamente porque se me iría el tiempo, pero sí que los he dividido, digamos, en 3 grandes bloques, que son los que veis aquí en la diapositiva, que creo que es interesante que lo sepáis. Digamos, hay unos criterios de valoración que están vinculados al proyecto de inversión, ¿vale? Aquí, y se miden parámetros como, pues, cómo de digital es el proyecto, qué tecnología se incorpora, como digo aquí, transformación digital, si el proyecto es relativo a Industria 4.0, sostenibilidad, innovación, diferenciación competitiva, crecimiento, ampliación de mercados. Digamos, los 3 primeros criterios de evaluación, el A, el B y el C de la convocatoria, digamos, responden intrínsecamente al proyecto que se presenta. Luego hay otro bloque de criterios que no son pocos, son bastantes de hecho, que van vinculados a la empresa, al tamaño de la empresa, a si la empresa tiene colaboraciones activas con diversas entidades y organismos, por lo general, muchos de ellos adscritos al Gobierno de Aragón, pues por ejemplo, si tienes colaboraciones activas con el Instituto Tecnológico de Aragón, con el ITA, con el Instituto Aragonés de Fomento, con el IAF, si tu proyectos de transferencia tecnológica con centros aragoneses de I+D+I, entre los cuales está la Universidad de Zaragoza. Es decir, una serie de criterios que no te miden el proyecto y te miden, digamos, pues colaboraciones que tenga la empresa, como digo, con estas entidades. Dentro también de este bloque de vinculados a la empresa, también se valora pues que la empresa disponga, por ejemplo, de un plan de transformación digital o de un plan de sostenibilidad y, digamos, varias cuestiones más en este sentido. Por ejemplo, también pues, que la empresa disponga de planes en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para personas con discapacidad.
sea, al final son criterios, como digo, el primer bloque vinculados al proyecto y segundos vinculados a la empresa. Los del proyecto, obviamente, se pueden trabajar. De hecho, nosotros en el despacho es donde más hincapié hay que poner es en los del proyecto, porque al final en la memoria técnica es donde te juegas todo. Y luego hay otros, como digo, de empresa que también son muy relevantes, porque cuantas más cosas de las que os he dicho tengas, pues más opciones vas a tener de tener más puntuación. Y es cierto que cada día está la convocatoria más apretada, esa es la realidad. Luego os contaré algún dato del año pasado para que también sepáis un poco dónde previsiblemente se puede estar este año. Y luego, respecto al último bloque, diría mini bloque porque al final criterios de valoración vinculados al grado de elaboración, calidad y claridad de la solicitud. Aquí este es, digamos, es el último criterio de evaluación de todos. Y aquí te mide pues, que esté muy bien presentada la memoria, que esté todo claro, que esté bien explicado el proyecto, que no te hayas olvidado ningún documento de los esenciales, y aquí al final, pues si todo esto está bien, te otorgan 10 puntos, ¿vale? Luego, si tenéis alguna duda o alguna cosa en concreto, podríamos ir criterio a criterio. No lo he hecho no porque no lo vea interesante, sino porque si me detuviese en cada uno de los criterios, que son 1, 2, 3. Son 15 criterios de evaluación, pues se me iría el tiempo claramente, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos que sepáis que hay varios de proyecto, varios de empresa, de colaboraciones con entidades y de que la empresa tenga algún pues, planes sobre todo de digitalización, sostenibilidad o en materia de igualdad. Y luego el último, también vinculado a lo bien o no bien que esté hecha la memoria y presentada la solicitud y que la DGA no te tenga que pedir subsanar nada de lo esencial. Vale, en cuanto a intensidades de las ayudas, que al final es muy importante y es de lo primero que siempre me preguntan los clientes, obviamente, como no puede ser de otra manera. ¿A cuánto puedo optar? ¿Vale? Entonces, aquí, como digo, las intensidades de ayudas oscilan desde un 10% en el, digamos, entre comillas, en el peor de los casos, hasta un 80% en el mejor de los casos, ¿vale? Para que esto se dé, se tienen que, digamos, aunar o reunir varias condiciones, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende que te puedan dar o potencialmente obtener un 10 hasta un 80? Pues de 4 factores, ¿vale? Aquí en la convocatoria hay unas tablas, ¿vale? No sé si se ve en pantalla, hay unas tablas con los porcentajes de intensidad de la ayuda, ¿vale? Como digo, depende de 4 cosas. En primer lugar, del tamaño de la empresa, ¿vale? Es decir, dependiendo de si es microempresa, pequeña, mediana o gran empresa, ¿vale? Ahí hay mucha diferencia de porcentaje, digamos. Aquí hago un inciso que creo que puede ser relevante, que lo sepáis. Aquí, para acudir al relevante porque es una pregunta que nos suelen hacer bastante los clientes. ¿Dónde se regula, digamos, o dónde se dice el tamaño de la empresa? Porque es verdad que aquí hay diferentes clasificaciones. A efectos de Hacienda en España hay unas clasificaciones y a efectos de Europa, con los reglamentos europeos que la regulan, son otros, ¿vale? Entonces, aquí el reglamento que lo regula era el reglamento que antes, si os acordáis, os decía que había dos, digamos, el marco regulatorio está el reglamento de minimis y el reglamento 651/2014, pues el que regula el tamaño de la empresa a efectos de la Unión Europea es el reglamento 651/2014, ¿vale? Entonces, simplemente para que os quedéis con los datos, te dice que microempresa son menos de 10 empleados y volumen de negocios de hasta 2 millones o menos, o balance general hasta 2 millones o menos. Pequeñas empresas se consideran empresas que tienen menos de 50 trabajadores, que tienen un volumen de negocio inferior a 10 millones o que tienen un balance general, es decir, el total del activo de la empresa es de menos de 10 millones. Y luego, medianas empresas se considera que son aquellas que emplean a menos de 250 personas, volumen de negocios menos de 50 millones o balance general hasta 43 millones. Y ya gran empresa, pues todo lo que supera 250 trabajadores y luego un volumen de negocios superior a 50 millones o un balance general superior a 43 millones de euros. Es decir, esta es la categoría que te regula aquí el tamaño de la empresa, ¿vale? Que es muy relevante a efectos de subvenciones. En segundo lugar, ubicación geográfica de la inversión.
aquí también se prioriza, digamos, la convocatoria lo divide entre Zaragoza término municipal, que básicamente, un poco para que sepáis, digamos, polígonos importantes, obviamente, pues polígono Busco-Gullada, término municipal de Zaragoza, Plazas término municipal de Zaragoza, Empresarium y el PTR también es término municipal de Zaragoza. Y luego Malpica también, pero Malpica, me río porque en Malpica hay pasa una cuestión curiosa que luego es relevante a efectos de un criterio de evaluación. En Malpica hay una parte de Malpica que sí que es término municipal de Zaragoza y otra que depende del municipio de la Puebla del Alfindén. Entonces, los que estén en Malpica, Zaragoza, se les considera a todos los efectos que están en Zaragoza, término municipal, y justo la parte de Malpica, que es de Alfindén, pues se consideraría resto de provincia de Zaragoza y no término municipal de Zaragoza. Esto es relevante porque se ayuda más, tanto los criterios de evaluación, se ayuda más a todo lo que esté más alejado de Zaragoza, del término municipal de Zaragoza mejor, y es bastante relevante. Como digo, ubicación geográfica se divide en término municipal de Zaragoza, resto de provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel. ¿Vale? Son las 4, digamos, categorías que hay aquí. El tercero, categoría de gasto solicitado, es decir, no se subvencionan con el mismo importe las categorías que hemos visto al principio de mi intervención. Creo que a la tercera o cuarta diapositiva, pues no es lo mismo la compraventa de un activo que la innovación y el desarrollo de un producto I+D. Aquí, un poco el criterio que tiene la DGA es que cuanto más innovador sea el proyecto en sí o la categoría de gasto, pues más intensidad de la ayuda, más porcentaje se le va a dar. Y por último, el régimen de acceso, minimis o reglamento general de exención por categorías. Aquí ya os he dicho que eran dos regímenes diferentes. Por minimis, digamos, el tope de ir por minimis serían los 300.000 euros de ayuda potencial que te podrían dar, que te los toparía el reglamento de minimis a 300.000, sería, digamos, el máximo de ayuda. Y en cambio, si se va por la otra vía, por el reglamento general de exención por categorías, no tiene el límite de los 300.000 euros y aplicaría aquí en principio el límite subvencionable máximo por proyecto que son 500.000 euros. Esto sí que lo marca la convocatoria. Digamos, al final, entre todo, lo máximo que te pueden subvencionar la convocatoria son 500.000 euros. Obviamente, para que te subvencionen 500.000 euros tiene que ser un proyecto grande, relativamente grande. Entonces, como os decía, porcentaje mínimo 10, porcentaje máximo un 80. Entonces, bueno, porque os tengáis un poco una idea de ejemplos prácticos. Pues, por ejemplo, compraventa de maquinaria, para que tengáis un poco un ejemplo. Una pequeña empresa en el término municipal de Zaragoza, un 40%, por ejemplo. En resto provincia de Zaragoza, un 50%. Por ejemplo, lo mismo, compraventa de maquinaria en mediana empresa, por ejemplo, en Teruel, pues un 50%. Microempresa, mira, justo estaba viendo aquí una pregunta de Ángela Laguna, Ángela, de si son financiables actividades de autónomos. Por supuesto, autónomos también son asimilables a empresas. Aquí son potenciales beneficiarios, he dicho al principio, pequeña y mediana empresa y autónomos también. Siempre que obviamente la actividad sea subvencionable y digamos el resto de requisitos se cumplan, pero sí, la respuesta sí. Autónomos también digamos, es asimilable a PYME. Vale, a ver, bajamos un poco aquí la diapositiva. Vale, a ver. A ver, un segundo. Criterios de valoración, intensidades de las ayudas. Vale, aspectos importantes a tener en cuenta. Vale. Aquí he querido un poco recoger 3 aspectos que son bastante importantes, diría en general en materia de subvenciones, y algunos de ellos son novedad de este año. Entonces he creído importante y relevante que lo sepáis, ¿vale? Más son aspectos que están muy, digo yo, entre comillas, un poco escondidos en la convocatoria y bueno, por lo menos que sepáis cómo funciona. Tema de mantenimiento del empleo. Aquí, en principio, unas subvenciones, unas convocatorias de subvenciones más, otras menos, pero el mantenimiento del empleo suele ser un requisito muy habitual en las subvenciones, ¿vale? Al final, pues bueno, Europa inyecta fondos para
para procesos de transformación digital y competitividad de las empresas, pero suelen exigir que se mantenga el empleo. En algunas incluso crear empleo, pero digamos con carácter general por lo menos mantener y no destruir empleo, ¿vale? Entonces decimos aquí que desde la fecha de solicitud de ayuda hasta el mes de finalización del proyecto, más o menos, te miden el empleo. Entonces, ¿cómo se mide esto? Tú tienes que presentar el informe de plantilla media de la Tesorería General de la Seguridad Social del mes previo a la solicitud de ayuda. Es decir, si nosotros hemos dicho que el plazo máximo para presentar proyectos sería el 15 de enero del 25, pues imagínate que presentamos el proyecto en diciembre, pues habría que presentar el informe de plantilla media de noviembre de este año, del 24, y te medirían ese dato con el mes de finalización del proyecto. Pues imaginaos que el proyecto finalizará en, no sé, abril, mayo, junio, por ejemplo. Entonces, al final, la DGA te cogería esos dos datos y te diría, oiga, usted no me puede destruir empleo. Es cierto que la convocatoria te dejaría, digamos, si nos ponemos rigurosos, dejaría destruir hasta -1, ¿vale? Es decir, en principio hay que mantener, pero hasta -1 te deja. Obviamente aquí no entran causas, digamos, claramente no imputables a la empresa, es decir, bajas voluntarias, por supuesto, cese de dimisión del trabajador, fallecimiento, incapacidad temporal. Eso serían causas, digamos, que no son imputables a la empresa y que, por tanto, no computarían a efectos de destrucción de empleo y se podrían justificar, ¿vale? En segundo lugar, obligación de cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, tanto el general como el particular del proyecto subvencionable. Vale. Que esto es muy relevante y novedoso. ¿Vale? Bueno, como bien sabréis, la ley de morosidad, digamos, no permite que se paguen facturas a proveedores que superen los 60 días, ¿vale? Esto, digamos, ya es archiconocido desde hace muchos años. Lo que no es tan conocido por su novedad es que hace un año y pico, se modificó la ley de subvenciones en el sentido de que si se quiere ser perceptor ¿vale? de subvenciones por importe superior a 30.000 euros, la empresa o el autónomo tiene que acreditar que se cumple con el periodo medio de pago general, que aparece en cuentas anuales, que a la memoria de las cuentas anuales, que ya aparece un dígito, el general, que es la media, y también el del proyecto subvencionable. Es decir, que el proyecto subvencionable cumpla también que en ningún caso, te pases de 60 días. Entonces, ¿cómo miden esto? Y esto sí que es novedad porque lo han empezado a aplicar las administraciones públicas hace meses. Pues lo están pidiendo con las cuentas anuales, incluso con un informe de auditor que te certifique que efectivamente el periodo medio lo cumples, no te pasas de 60. Ahí en principio, nosotros por lo que hemos visto no suele haber demasiado problema. Y también lo miden en el proyecto. Entonces, el proyecto pues lo miden desde la entrega o prestación del servicio, pues imagínate, si te compras una máquina, pues desde la entrega, verificación del funcionamiento, puesta en marcha de la máquina, si hay un acuerdo con el proveedor, a partir de ahí empieza a correr el plazo y no te puedes pasar de 60 días, o también, si no dices nada y no aportas, digamos, ningún acuerdo con el proveedor, pues la DGA, los técnicos en cuestión, te cogen la fecha de emisión de la factura y desde ahí te computa el plazo, ¿vale? Quedaros un poco con esto, ¿vale? Porque es una obligación que antes, a efectos de subvenciones, era irrelevante, no existía, daba igual, tú presentabas facturas y justificantes de pago que estuvieran dentro del periodo subvencionable y ya está. Y ahora no, ahora obviamente tiene que estar dentro del periodo subvencionable, pero además tienes que acreditar cumplir con el periodo medio de pago, ¿vale? Como digo, el general, el que aparece en memoria de cuentas anuales y el del proyecto. Y luego, por último, que esto también es novedad de la convocatoria de este año, la verdad es que el otro, cuando la publicaron, viéndola con lupa, esto digamos, este extremo no estaba como tal contemplado en la del año pasado. Entonces, digo aquí, con carácter general hay que ejecutar al menos el 50% del proyecto, declarado como subvencionable, ¿vale? Es el límite mínimo de ejecución del proyecto. Esto es una novedad, pero el año pasado no se decía nada, entonces pongamos un ejemplo burdo, un poco absurdo, pero bueno, decir, yo presento un proyecto de 1 millón de euros en fase de solicitud, la DGA me dice que ok al proyecto, que en principio es subvencionable ese 1 millón de euros, y de ese 1 millón de euros al final, bueno, que a veces pasa, nosotros, es relativamente habitual en la práctica empresarial que, bueno, pues, durante ese año pues, pueden pasar muchas cosas y que el proyecto se caiga o que ejecutes
parcialmente el proyecto. Entonces, el año pasado tú podías presentar un proyecto de 1 millón de euros y ejecutar 10.000 euros. Estoy poniendo un ejemplo un poco drástico. Este año, en principio, eso no se podría, ¿vale? Este año, si el proyecto declarado como subvencionable por la DGA es de 1 millón, tendrías que ejecutar al menos 500.000 euros, ¿vale? Digamos, sería el límite mínimo de ejecución. Es verdad que la convocatoria permite que tú puedas plantear una solicitud de modificación del proyecto, pero bueno, yo me quedaría un poco con la copla con que en principio hay que ejecutar al menos el 50% del proyecto. Yo, si no tuviera muy claro si voy a ejecutar el proyecto, si por lo menos el proyecto pues, lo puedes ejecutar pues en un 5, un 10, un 15%, me lo pensaría, ¿vale? Esto lo han hecho, de hecho, pues por lo que os digo, porque hay gente que presenta proyectos muy grandes, luego ejecuta muy poco y es verdad que a efectos de carga administrativa para los técnicos, pues sigue siendo, ¿no? Se tienen que revisar todo el proyecto y tienen que evaluarlo y todo. Entonces, bueno, han decidido que por lo menos hay que ejecutar el 50%, como digo, con carácter general. Luego hay una excepción que se podría solicitar una modificación de la resolución, pero esto es un límite expreso y cuantitativo de 50% que antes no estaba, ¿vale? Es verdad que también es relativamente habitual en otras convocatorias. Ahora iré respondiendo a alguna pregunta que he visto aquí en el chat, pero ya como estoy terminando, si os parece, las que me haya dejado por responder las respondo ahora. Y ya la última diapositiva, bueno, la quiero titular casos reales que han obtenido subvención en convocatorias pasadas. Es verdad que aquí, bueno, siempre es interesante contaros pues un poco la tipología de proyectos. Al final, yo me pongo en vuestra piel, bueno, está escuchando esto y siempre piensas, oye, pues yo tengo un proyecto en mente que, bueno, que a tenor de lo que he escuchado, pues podría encajar o no. Pero es verdad que luego con ejemplos prácticos, pues bueno, siempre, de hecho me ha pasado alguna vez, algún cliente que hemos presentado el proyecto y nos comentaban, oye, pues es que te escuché una charla y justo tenía este proyecto en mente y justo pusiste un ejemplo igual y mira, bueno, por poner un ejemplo. El primero, bueno, lo titula Proyecto de Transformación Digital mediante la adquisición de máquina de corte por láser, almacén automático o de, espera, que hay un curso ahí puesto, no lo leo, y de varios niveles y mezcladora de pintura. Una empresa industrial de la provincia de Zaragoza. Bueno, pues aquí era una empresa de Zaragoza que invirtió en la adquisición de una máquina de corte por láser. Como digo, en sector siderúrgico y del metal, pues es muy habitual la inversión en maquinaria industrial, ¿vale? Entonces, he puesto este ejemplo, pero hay muchos otros de maquinaria, digamos, de empresas que están avanzando, que están digitalizando, que están optimizando y mejorando procesos y eso, obviamente, en el sector sotoindustrial pues se realiza ya no solo con I+D, probablemente que sea para empresas más grandes, que tengan departamentos de I+D propios y que tengan más músculo, pero digamos la pequeña y mediana empresa, la pyme en general y autónomos industriales, en lo que más invierten es en, como os he dicho al principio también, en maquinaria, ¿vale? Entonces aquí ejemplos hay muchos, ¿vale? He puesto este, pero bueno, habría otros muchos. En segundo lugar, he querido poner un proyecto además muy bonito que presentamos, que era un proyecto de instalación y puesta en marcha de una nueva planta de áridos, completamente digitalizada e interconectada. Pues aquí, por ejemplo, era un proyecto de cero, un proyecto que no existía, y se subvencionó un proyecto de instalación, como digo, y puesta en marcha de una nueva planta pues, de extracción de áridos, ¿vale? Industria extractiva, que estaba totalmente, bueno, incorporaba unos sistemas de digitalización, de captura de datos y estaba interconectada, que medía bien todos los parámetros de la extracción de los minerales y también se consiguió financiación, consiguió subvención. En tercer lugar, proyecto de digitalización integral y automatización de procesos de fabricación y distribución, empresa industrial de Teruel. Y aquí no era tanto sino ya maquinaria, sino una empresa pues, que al final decidió dar un giro de 360 grados y digitalizar todos los procesos de producción, ¿vale? Pues donde antes los operarios estaban, como quien dice, picando datos a mano, introduciéndolos en las máquinas de producción y capturando los datos a mano, pues bueno, al final decidieron digitalizar mediante la adquisición de un software específico para su sector y los hardware correspondientes que soportaran la inversión, digitalizar, pues digamos, todos los procesos productivos de la empresa. Entonces ahí, digamos, los costes subvencionales fueron eminentemente
software y hardware, ¿vale? Aquí no era, digamos, tanto maquinaria, sino un proceso puro de digitalización. Luego tiene también, por ejemplo, otros clientes, ya no clientes de industria, sino de, como os he dicho al principio, que también estaba permitido la convocatoria, de clientes que prestan servicios a la industria, pues también de desarrollo de aplicaciones de software a medida, por ejemplo, han sido también subvencionables. O sea, digamos, todo lo que, digamos, sea desarrollo de software para industria, actividad conexa a industria, pues también hay muchos ejemplos de que se han conseguido subvención. Por mi parte, en cuanto a la presentación, bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo. Creo que he reseñado lo más importante. Sí que me gustaría decir un poco, porque os sepáis también cómo está el tema, ¿no? Con la convocatoria del año pasado y qué previsiones hay para este año. Es una convocatoria que cada vez se conoce más, una convocatoria que funciona bien en términos generales, que como habéis visto es bastante amplia en cuanto a temática y a empresas potencialmente subvencionables, desde autónomos hasta grandes empresas. Y entonces, bueno, hay más competencia. Esto también hay que ser, las cosas hay que decirlas como son. Es una convocatoria que hace años pues la gente conocía menos, se presentaba menos, y ahora pues no, ahora cada día hay más gente, hay mejores proyectos. Yo creo que en Aragón también, la verdad que yo creo que ahora las cosas, desde el punto de vista de la economía, gracias a Dios, están yendo bien, la gente está invirtiendo mucho y esto también se nota en las convocatorias. Entonces, bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que cada día es más importante trabajar muy bien los proyectos. Siempre ha sido importante, pero ahora os diría que más. Antes no os voy a decir que con que el proyecto fuera bueno ya estaba, porque no era exactamente así. Pero desde luego ahora tienes que trabajar las cosas muy bien. Tienes que hacer una memoria técnica muy buena. El proyecto tiene que ser muy bueno. Y sobre todo los criterios de evaluación hay que trabajarlos muy bien. Hay que intentar maximizar los criterios de evaluación, como os he dicho, los vinculados al proyecto, trabajarlos muy bien. Y los vinculados a la empresa, a las posibles colaboraciones, a la obtención de planes de digitalización, planes de sostenibilidad, digamos, planes de igualdad y colaboraciones, pues también hay que intentar estar en todo. Y luego los criterios, digamos, que va vinculado a la memoria, pues también tienen que estar perfectos. Es decir, ahora hay que intentar hacer las cosas perfectas para quedar lo más arriba posible y tener las mayores opciones de subvención. Este año pasado, para que os hagáis una idea, que creo que es un dato relevante, se declararon como subvencionables, si no me falla la memoria, 440 empresas, de 440 proyectos, de los cuales se preconcedió con fondos inicialmente 72 proyectos de 440. Tengo aquí la lista. Luego es verdad, luego metieron 1,5 millones más, que os he comentado que llegó hasta los 11,5 millones, y la lista, digamos, bajó hasta el número del 72 hasta el 88 más o menos. Y ahora, obviamente, los que tienen fondos, pero bueno, luego tienen que justificar el proyecto, pues hay gente, como os he dicho, que te ejecuta todo el proyecto, pero hay otros que no, que igual te ejecutan parte. Entonces, bueno, digamos que esas cuantías presupuestarias van bajando en la lista. Entonces, por ejemplo, en la del año pasado, van ahora concediendo por el puesto 119 de 440 proyectos subvencionables. O sea, que quiero decir que para que veáis pues que hay que hacer las cosas bien y que al final yo lo que recomiendo es el despacho. Ahora, quien no intente maximizar todos los criterios y quien no intente en todo lo que pueda obtenerlo y hacerlo de la mejor manera posible, muy probablemente se va a quedar fuera. Porque al final, ya os digo, hay criterios que se pueden trabajar, pero otros también van vinculados a la empresa. Es decir, si eres pequeña empresa y estás alejado y estás en Teruel, por ejemplo, vas a tener más opciones que una mediana empresa que está en Zaragoza. Es decir, que hay criterios de evaluación que se pueden trabajar y otros que no, que son objetivos. También tiene sentido que se ayude más a empresas más pequeñas, eso está claro. Pero, bueno, que sepáis que hay algunos que se pueden trabajar y otros no. Pero por lo menos, yo aquí, consejo mío personal desde el despacho, es que todos los que se puedan trabajar se trabajen de la mejor manera posible para intentar tener pues las máximas garantías. Y por mi parte, en cuanto a exposición, ya estaría. Yo creo que al final, bueno, ya os he dicho, me hubiera gustado desgranar los criterios con tiempo y algún aspecto más, pero la verdad es que se nos iba el tiempo. Estoy viendo que son las 9:56, o sea
que la verdad es que me ha ajustado bien al tiempo. Voy a pasar a responder alguna pregunta en el chat que me han ido entrando, pero es verdad que para no perder el hilo me las he dejado para el final. Bueno, las primeras he visto que eran respecto al plazo límite de presentación, que además había sido una errata mía, disculpas, había puesto 15 de enero del 24, es evidente que es 15 de enero del 25, ¿vale? El último día, 15 de enero del 25 a las 11:59, por favor no apuréis tanto, pero ese sería el último día para presentar proyectos, ¿vale? O sea que eso por clarificar. Álvaro, no te quiero interrumpir, ahora sigues un momentito respondiendo esas consultas, pero como para que vaya fluido, sí que os voy a pedir a todos, mientras que Álvaro contesta las preguntas que tenéis, que vayáis, por favor, bueno, pues valorando. Os voy a poner una encuesta que vais a ver ahora en la misma pantalla, para que vayáis, por favor, respondiendo, pues porque, bueno, todo esto siempre nos ayuda a mejorar. Y bueno, pues nos viene muy bien que lo podáis valorar, ¿vale? Este evento, como todos los que venís asistiendo. Y seguís ahí ahora respondiendo, sigue respondiendo, Álvaro, gracias. Gracias. Bueno, la otra pregunta ya la he respondido, pero bueno, porque quede claro, ¿son financiables actividades de autónomos? Respuesta claramente sí, ¿vale? Siempre que la actividad sea subvencionable, sí, los autónomos son potencialmente subvencionables, ¿vale? Luego dice aquí Gustavo Morte, ¿cuánto has dicho máquina en Teruel? Pues a ver, en Teruel, conforme dice el... Mira, te lo voy a decir, Gustavo, exactamente. Para una máquina, bueno, entiendo que es máquina industrial, un poco con siempre que cumpla, Gustavo, los requisitos que he comentado yo, ¿vale? Que sea una máquina, digamos, que innove, que mejore el proceso, que sea más eficiente, que sea automática, que te permita crecer, ampliar nuevos mercados, conquistar nuevos clientes, etcétera. Siempre que cumpla eso, una máquina en Teruel, depende del tamaño de la empresa, pero bueno, para pequeña empresa, 60% de la ayuda, mediana empresa, 50%, gran empresa, 40% y micro, 70%, ¿vale? O sea, repito, microempresa, 70%, pequeña, 60%, mediana, 50%, gran empresa, 40%, siempre que se vaya por minis, ¿vale? En provincia de Teruel. Teruel es la provincia que más intensidad de la ayuda tiene. Teruel, Huesca, resto provincia de Zaragoza y término municipal de Zaragoza, por ese orden, de mayor a menor. Vale, veo aquí otra pregunta de Iván Mora Sancho. ¿Cómo se justifica el cumplimiento de periodo de pago a proveedores? En las cuentas anuales y balances no salen fechas. Debería salir aquí, Iván. A ver, esto es un tema que lo suelen verificar siempre el cliente con el auditor, pero en la memoria de las cuentas anuales sí que figura un dato, un dígito, que te dice, pues, periodo medio de pago a proveedores en el último año. Entonces te dice ahí, pues 45,54, por ejemplo. Entonces sí que lo dice, o sea, debería decirlo. En la memoria de las cuentas anuales, si lo miras bien, debería estar, ¿vale? Como digo, esto es un requisito que luego verifican los auditores, esperamos, yo por lo que, obviamente, como trabajamos en esto, pues lo hemos visto. En la memoria de las cuentas anuales ese dato está. Y luego, bueno, gracias a vosotros, que veo muchas gracias varias por aquí, igualmente, muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Espero que haya quedado claro. A ver, veo más preguntas por aquí. ¿Se puede presentar un proyecto ya presentado en la PIPE 2024 que se quedó fuera por falta de fondos? Es una pregunta de Jaime Vela. Jaime, sí, la respuesta es sí. De hecho, es una buena pregunta porque el año pasado, claro, el periodo subvencionable era del 1 de septiembre a 31 de agosto del año después. Este año, al ser desde junio, pues seguro que ha habido muchos de los proyectos que os he comentado que se han quedado fuera, en esta espera, se podrían volver a presentar a esta. Claro, si el periodo subvencionable te encaja, desde el 1 de junio del 24 hasta el 31 de mayo del 25, la respuesta es sí. Lo que no se podría, obviamente, es si ya te han subvencionado. La doble financiación, obviamente, está prohibida. Pero si no ha resultado subvencionado, sí que se podría volver a presentar. No habría ningún problema. O sea, la respuesta es sí, Jaime. Vale, a ver, más preguntas.
¿Es obligatorio en proyectos de desarrollo en materia de procesos la participación de entidades oficiales de innovación en un porcentaje mínimo del presupuesto del proyecto? Esto habría que verlo bien con lupa. Moisés, entiendo que te refieres proyectos de desarrollo en materia de procesos. Sí que hay un límite que te marca la convocatoria, de que tiene que ser un porcentaje del total del proyecto. Creo que era un 25%. Esto, de todas formas, si quieres, Moisés, bueno, tienes mi email al final de la presentación, te lo puedo mirar bien, ¿vale? Es que como estamos un poco justos de tiempo, no quiero perder demasiado con esto, pero sí que hay un porcentaje mínimo. Lo que no estoy seguro es si tienen que participar entidades oficiales de innovación. Eso no tengo claro que eso sea así. Dice aquí, en el caso de la, ya lo miraré bien, pero dice aquí, en el caso de la categoría de ayudas a la I+D, el coste de personal solo será elegible cuando éste haya sido contratado específicamente para el proyecto de I+D y así conste en su contrato. O bien, tratándose de personal de plantilla, creo que te puedes referir a esto, en el proyecto exista una contratación externa de consultoría de I+D a una universidad, centro de investigación o de transferencia tecnológica o entidades equivalentes o de servicio a la I+D, cuyo importe no sea inferior al 25%, que es lo que decía, del coste total subvencionable, dentro de la categoría de ayudas a la I+D. O sea, que está este límite cuantitativo. Y sí que dice aquí, centros de investigación, transferencia tecnológica o entidades equivalentes o de servicio a la I+D. Habría que ver hasta qué punto, este no es un caso muy habitual, tendrían que ser este tipo de organismos, pero vamos, parece que sí. Parece, Moisés, que sí, que es obligatorio, ¿vale? De todas formas, ya te digo, esto se podría mirar, esto sí que es un poco una pregunta ya más concreta de análisis, que si tuvieras cualquier duda me puedes contactar sin ningún problema. Ismael, ¿es posible descargar la presentación que has utilizado? No sé si es posible descargarla, esto le preguntaré luego a Mónica, pero sí, lo que sí que podemos hacer es, vamos, si te interesa, Estoy aquí, sí. A ver, sí, no os preocupéis, como siempre lo solemos hacer, cuando acabéis este webinar os mandamos un mensaje, ¿vale? Con la grabación que estamos grabando de este webinar, ¿vale? Y, por supuesto, también el contacto, bueno, pues haremos de intermediarios con Álvaro. A ver, yo os pediría, sois muchos, es cierto que son muchas preguntas muy personales, muy concretas de la empresa, ahora todas no las va a poder contestar. Me gusta que la gente pregunte, Mónica, eso es buena señal. Claro, sí, claro. Pero eso me refiero que también está él un tiempo para contestar igual cosas, ¿no?, muy concretas, pero que estará él encantado y nosotros pues intentaremos mediar para que lo pueda él solventar. Si hay alguna duda que ahora venga bien y sea general, todavía que quede alguna, la puedes, unos minutitos. ¿Cuánto tenemos de tiempo, Mónica? Sí, a ver, estas preguntas que creo que te han hecho, a ver, si las puedes resolver, pues perfecto, claro que sí. A ver, dice aquí, voy rápido, José Manuel Almudi Higado, dice, si eres una subsidiaria, ¿puedes presentar facturas de investigación de tu matriz? A ver, aquí con carácter general, José Manuel, te diría que las facturas siempre tienen que ser, obviamente, de la empresa solicitante de la ayuda. Entonces, hombre, si la que va a solicitar la ayuda es, como dices tú, la subsidiaria, ¿puede presentar facturas de investigación de tu matriz? En principio te diría que no. También habría que verlo con lupa, pero en principio, con carácter general, la solicitante de la ayuda es la que tiene, las facturas tienen que estar emitidas a nombre de ese CIF, de la sociedad solicitante, ¿vale? O sea, en principio, esa sería la respuesta. Nuria Sampera, gracias Álvaro, para esta convocatoria de 2024, las cuentas que se presentan son de 2023 cerradas o las nuevas del cierre del ejercicio. Buena pregunta. Este año, como cambia el periodo subvencionable, yo te diría que deberían ser de las últimas cerradas. Pero como, a ver, ya te lo miraré bien, Nuria, es que pues por no perder mucho tiempo con esto. Yo creo que las últimas cerradas, pero habría que estar seguro, ¿vale? Que no lo detalla bien. Bueno, ya lo mira, ya te lo, si tienes alguna, os quiero decir que te puedo responder, Nuria, cuando quieras, ¿vale? O puedes contactarme. José Manuel Almundi, proyecto de investigación y desarrollo.
Gracias Álvaro, gracias Álvaro. Gracias. Anterior, puedo tener un contrato de seguros de I+D con mi matriz y presentar la factura que pagó. Quizá antes no he preguntado de forma precisa. A ver, puedo tener un contrato de seguros de I+D con mi matriz y presentar la factura. Ah, vale, un contrato con una factura, con una empresa tuya, vinculada, digamos. En principio sí. Lo que pasa es que luego tienes que justificar que sea con condiciones especiales de mercado y una serie de cosas. En principio, con empresas vinculadas, José Manuel, sí que se puede. Está permitido, pero hay que demostrar una serie de cosas, ¿vale? Como que está contratado a precio de mercado, pues para demostrar que no has inflado precios y que no has contratado a un precio superior, etcétera, ¿vale? Pero en principio sí que se podría, ¿vale? Sí que lo posibilitaría la convocatoria. Habrá que hilar fino, efectivamente, habrá que hilar fino, José Manuel. Vale, cualquier cosa hablamos. Vale, yo creo que por mi parte, Mónica, estamos ya, yo creo que, en el tiempo. Álvaro, mil gracias. Te reitero también las gracias que te han trasladado los participantes. Ha sido súper esclarecedor. Yo estoy convencida de que había dudas que has resuelto y súper ágil y por eso yo creo que para estas ayudas, que muchas veces es muy tedioso, ¿verdad? El gestionar la memoria es bueno, que hay muchas de estas empresas que están acostumbradas, pero el darles a esos pequeños tips que creo que van a conseguir que no se desanime, sobre todo no desanimaros. Lo que decía una de las personas que ha preguntado si, bueno, por fondos no se pudo el año pasado, hay que seguir intentándolo, hay que seguir intentándolo. Animaros, de verdad, porque, a ver, el dinero está ahí, hay que trabajarlo bien, como dice Álvaro. Para eso también está este despacho. Yo me pongo en contacto con vosotros. También, si queréis hacerlo directamente con Álvaro, sin ningún problema, digo un poquito pues para mediar esto, como os he dicho, y que, bueno, pues que ellos estarán encantados, Álvaro en este caso estará encantado de resolver estos temas sobre esta ayuda y sobre alguna otra, si hay alguna empresa que tiene algún interés, no sabe muy bien qué ayudas pueden ser más oportunas para el tejido, para el sector, para la tipología de empresa que tiene. También ellos lo que hacen es ese diagnosis y poderos también, bueno, pues ayudar a ver si encaja otro tipo de ayudas, ¿vale? Entonces, nada, sin más, Álvaro, pues lo que comentaba, muchísimas gracias, de verdad, y gracias a vosotros por seguir aquí, ¿vale? Con nosotros en estas píldoras formativas, que creo que son bastante esclarecedoras en todos los ámbitos que vamos teniendo. Os animo también a que, por supuesto, nos digáis si hay algún tema de interés que queráis que afrontemos y que podamos también dar luz, pues encantados de hacerlo, ¿vale? Así que, nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, pues buena jornada de martes. Un saludo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Adiós.